Listo. Buenas noches, bienvenidas a las chicas que están aquí presentes, a Giovanna, a Silvia, Cecilia, Janet, Mariela. Bueno, Mariela ha pedido que la dispensemos porque no va a poder prender su cámara. A ver quiénes más están acá. Hola Marcela, buenas noches, gracias por prender tu cámara. A ver, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy día nos toca hablar sobre las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Esta clase es muy básica también para poder entender cómo son los ciclos biológicos de las llamadas enfermedades, ¿no? Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla para que podamos explicarles al detalle de qué trata esto, ¿ya? Aquí está, ya. Entonces, en la clase pasada yo les había hablado sobre un tema de tomar el tema de las enfermedades como un tema más holístico, ¿no? Como parte de una enfermedad del cuerpo. A ver, no sé qué está pasando con mí. Aquí está. Es decir, me voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, si me confirmas, Julio. Sí, sí, sí. Estuvo una, la Ya, presentación. ya, Avanza, avanza. Sí, sí, ahora sí. ya. Ahora sí, Lo perfecto. que sí, pégate al micrófono. Creo que, porfa, Ya, busca algo que esté cerca para que no estés más ahí. cerca. Sí, Ya, sí. acá lo voy a poner entonces. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ahí, perfecto. Levántalo para que te escuchemos. Ya, muy bien. Entonces yo en la clase pasada les hice ver esta diapositiva en la que les decía de que nosotros en este proceso de aprendizaje de la biodescodificación vamos a ir de la separatividad a una triada holística, ¿no? Donde vamos a tener que ver los aspectos sociales, el aspecto biológico y el aspecto psicológico, ¿no? Y que eso va de la mano también con otros estudios del transgeneracional, de los campos morfogenéticos, de la terapia biocognitiva, ¿no? De programas holográficos y también de un programa complejo. Y con un estudio de la PNL también que se incluye dentro de este estudio de la biodescodificación, ¿no? Y ahora lo que vamos a tratar es justamente las 5 leyes biológicas que Hammer nos ha heredado al mundo. Esos descubrimientos que él hizo en base a esos estudios dentro de ese proceso que él siguió también, porque como les comenté la vez pasada, gracias, digamos, gracias a que él pasó por ese proceso de cáncer, él, él pudo hacer ese estudio de cómo es que un impacto emocional vivido en soledad pudo causar en él ese programa de cáncer, ¿no? Por la pérdida de su hijo Diego. Entonces, aquí Hammer, en estas leyes 5 biológicas, hace un gran descubrimiento en el campo médico y en el campo biológico, ¿no? Aquí nos va a presentar esos principios biológicos, procesos de lo que llamamos enfermedad, ¿no? Estos procesos aparecen tanto en los animales como en los seres humanos, ¿no? Estos principios de James nos arrojan una información del comportamiento fisiológico que hay dentro de las enfermedades. Y esto está basado en la embriología y en la evolución biológica de los seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo, estas 5 leyes nos aportan datos precisos para valorar lo que está sucediendo en nuestro organismo. Entonces, Hammer hace este gran estudio a partir de la década de los 80 y los 90 y lo deja para la humanidad, ¿no?
Ahora vamos a empezar con la primera ley biológica, es la ley férrea del cáncer. Aquí sí les voy a pedir que por favor me tomen mucha atención, ¿ya? Y sí deseen tomen nota también. En esta primera ley biológica, Hammer establece que cada enfermedad, o sea, lo que nosotros llamamos enfermedad, ahora lo vamos a llamar como un programa especial de sentido biológico o SBS. En la biodescodificación lo llamamos programa especial con sentido biológico o SBS a la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa llamada enfermedad, esta se origina a partir de un shock. Siempre decimos, ay, me impactó, estoy impactada emocionalmente. Cuando recibimos una información o pasamos por un accidente, sufrimos un shock. Y si ese shock tiene estas características de ser grave, de ser inesperado, de ser agudo y dramático, y encima vivido en soledad, y ocurre de manera simultánea, y encima es conflictivo, ¿no? Este shock va a impactar en nuestra psique primero. ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué nos está pasando? Luego va a impactar en el cerebro, ¿no? Y ahí se va a ver en el cerebro esos focos de Hammer. Cuando vimos en la clase pasada, yo les mostré una diapositiva donde se veía los focos de Hammer, que lo podemos ver acá, en esta pantalla. ¿Sí? Impacta en el cerebro y se produce un foco de Hammer. Ahí ven. Entonces, cuando ya impacta a nivel cerebral, también el cerebro va a dar una orden a ese órgano al que ha impactado ese evento, ese shock en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el instante que ocurre este evento inesperado, el sentido biológico o el sentido conflictual que la persona va a percibir, ahí se activan uno o más programas especiales también, ¿eh? Se activan varios programas, pero cada persona le va a hacer frente al tipo de evento inesperado que está viviendo, cada persona. Entonces, ese conflicto biológico o sentir biológico es determinante en la localización tanto en el cerebro, con esos focos de Hammer, ¿no? Y en el órgano, con esos focos de Hammer también en el órgano. Cuando se les toma una radiografía. Entonces, a partir de estos DHS, ¿no? Que le llamamos, o síndromes de Big Hammer, el DHS es el impacto, es el shock biológico, es el programa, ¿no? Es ahí donde nos sale toda nuestra información y no sabemos qué hacer, nos desesperamos, no le encontramos solución, ese es el DHS, ¿no? Y se desarrolla en tres niveles, como les vuelvo a decir, a nivel de la psique, a nivel del cerebro y a nivel del órgano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas que hay en estos bioshocks? Una es el efecto misil, ¿no? Cuando la situación es estresante en sí misma, es decir, cuando uno recibe una información impactante sin solución, por ejemplo, la muerte de alguien, de algún familiar directo, ¿no? Esa es una forma de bioshock. Otra forma de bioshock es el efecto Harman, que es gota a gota, o sea, yo vivo la misma situación que me va conflictuando día a día, año a año, mes a mes en mi vida y no le encuentro solución.
Y hay veces le decimos, ay, qué pena, mi destino está marcado por el sufrimiento, no importa, pues así viviré, ¿no? Entonces, aquí el doctor de Salomón Celan le llama conversión repetitiva mínima, porque el shock ya no es impactante en un momento, sino es día a día nos vamos impactando por las situaciones que vamos viviendo, ¿no? Entonces, en la psique, ¿cómo nos impacta? Ahí vemos la muerte de una pareja, por ejemplo, en los animales. Los animalitos también se impactan, ¿no? Cuando recibimos ese shock de información, ponemos a pensar, ¿qué decimos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿No? A nivel del cerebro, definitivamente ya nos ocurrió ese conflicto en un área del cerebro. Y eso va a determinar que esa área del cerebro tenga que ver con una parte de nuestros órganos en el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese momento en que las neuronas reciben esa información de conflicto, se desencadena pues ese proceso de enfermedad y sentimos a veces inmediatamente frío, se nos escarapela el cuerpo, se nos baja la presión o nos desmayamos a veces, ¿no? Por ese impacto. Entonces, ahí el cuerpo está buscando una manera de solucionar en ese instante ese impacto, ¿no? Por eso nos ocurre que se nos baja la presión, nos ocurre que nos desmayamos, o nos tiramos a gritar, a llorar, qué sé yo, ¿no? Reaccionamos de alguna manera. Esa es la primera ley biológica. Y aquí incluso cuando nosotros vemos o vivimos con alguien en casa con quien no nos llevamos bien, ¿no? También nos estamos impactando, como les decía, a efecto jarra, gota a gota. Nos obligamos a estar, a vivir con alguien, como decimos, hay veces en este slide, a veces el depredador puede ser tu suegra, tu suegro o una persona con quien de repente no tienes buenas relaciones, ¿no? Entonces, es importante también saber esto, que nos estamos impactando diariamente, dependiendo con quién estamos bien y con quién no estamos bien, con quién nos sentimos bien y con quién no, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Quería preguntarle a Marcela. Marcela, ¿estás escuchando bien, por favor? Marcela. Marcelita, ¿estás escuchando bien? Prende tu micrófono. No se le, no se le escucha. Ahora sí, gracias. Ya, ok, gracias. Seguimos. Esta parte es bien teórica, es un poquito pesadita, pero les voy a pedir siempre su atención, por favor. Ya. Ahora vamos a ir a la segunda ley biológica, la ley de las dos fases de la enfermedad, ¿no? En este caso, en caso de solucionar la situación de conflicto biológico o el evento al que nosotros llamamos conflictolisis, cada programa, o sea, cada enfermedad, va a atravesar dos fases principalmente, dos fases. La primera se llama fase activa del conflicto. Conflicto lo podemos ver aquí, en esta parte donde vemos evolución del conflicto, ¿no? Esa es la parte activa del conflicto. Recibimos el impacto, el shock, y inmediatamente nuestro cuerpo produce una enfermedad al tiempo, puede ser al mes, al año, no lo sé. Entonces, cuando sale la enfermedad en el cuerpo, es donde ahí estamos en ese conflicto activo de la enfermedad, ¿no? Estamos en una especie de un tono neurovegetativo,
y tratamos de reparar el cuerpo está tratando de reparar ese conflicto emocional que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, como les decía, aquí hay dos fases, una de la simpaticotonía y otra de la cuando estamos en el conflicto activo. Y la vagotonía ya es la fase de curación de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede durar una simpacotonía? Puede durar 3 semanas o 21 días, ¿ya? Y la solución del conflicto, es decir, la vagotonía, también dura otras 3 semanas aproximadamente. No sé si ustedes han escuchado de las cuarentenas. Han escuchado las cuarentenas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fase de reparación, ¿no? Y entre la fase de conflicto hay 42 días. Entonces, hay veces nosotros pedimos hacer cuarentena, ¿no? Normalmente en los hospitales también, bueno, ahora ya te quieren sacar pues a la semana, si es posible, ¿no? Y hagas tu recuperación en casa. Pero normalmente cuando te dicen hay que hacer reposo, normalmente te recetan, pues. Te dicen que tienes que estar en reposo por lo menos, ¿no? 40 días o 3 semanas, no sé si ustedes lo han escuchado en sus médicos, ¿no? Entonces, cuando estamos en pleno desarrollo de nuestra enfermedad, nosotros tenemos 3 semanas y cuando empezamos a reparar, es decir, encontramos la solución a ese conflicto, entramos en otra fase, ¿no? De vagotonía, de reparación, también de 3 semanas. Pero dentro de esta fase de reparación también hay una crisis epiléptica o epileptoide o epicrisis, que lo están viendo aquí en esta fase exudativa o fase cicatrical, que ven aquí parte de la vagotonía permanente. Esa crisis ya les voy a explicar cómo será más adelante, ¿no? Entonces, inicialmente, en la fase activa del conflicto, que es en esta parte que aquí lo están viendo, ¿no? Nosotros le llamamos fase fría o simpatocónica, ¿no? Entonces, a nivel psíquico, nos da estrés, pérdida de peso, por eso se le llama fase fría. Se nos baja la presión, se nos enfría las extremidades, tenemos escalofríos, sudamos frío, tenemos taquicardias, se nos baja la glucosa en la sangre, ¿no? Se nos disminuye la producción del ácido gástrico, nos causa náuseas y todo lo demás en esta fase, a nivel psíquico. A nivel cerebral, como también ya les dije hace un rato, aparecen los focos de Hammer en esos anillos nítidos en la parte del cerebro que parecen una diana, ¿no? Eso se ve normalmente cuando se toman unos rayos de esa zona que ha impactado en el cerebro está determinado por la masa del conflicto. Y a nivel orgánico, esa manifestación en el órgano va a estar determinado también por la naturaleza de ese conflicto y por el área en el que se haya involucrado a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ya esto lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver en las etapas embrionarias, ¿ya? No me quiero adelantar.
¿Sí, sí te podemos empezar a hacer preguntas así, interrumpiéndote? Sí, Sí. o si no termino de explicar y me preguntas, pero ya que Sí, ya metí la pata en esa, en esta te pregunto. a ver, Lo que pasa es que sí me gustaría saber si es que es, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, es ujú, en esta fase activa, ¿verdad? Ya se presenta como tal la manifestación, digamos, de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ajá, acá está la descripción. No hay ninguna opción que, que esa manifestación sea un poco silenciosa, por así decirlo, es decir, que no se evidencie ninguna sintomatología, nuestra atención, que nos haga estar alertas en cualquiera de estos niveles. bueno, eso normalmente pasa con el cáncer, ¿no? Ajá, por Así eso te pasa con preguntaba. el cáncer. O sea, sí se Claro, da el caso. sí se da el caso, pero yo lo que ya pasa cuando se presenta la enfermedad, o Ujú. sea, en el tema del cáncer, no es que, o sea, digamos de enfermedad en el sentido de que le llamamos siempre así, hemos aprendido a llamarle así, pero en realidad es la fase reparativa. Células de más, no es porque hay un problema ahí con las células, sino que el cuerpo está buscando la mejor solución de reparar esas células, ¿no? Dentro del cuerpo. Ujú. Y ahí se produce el conflicto activo. Ahí está en conflicto activo, ¿no? Mm, ujú. ¿Ya? Pero si a esta persona nosotros le lleváramos, la sacáramos de ese ambiente en el que esta persona se encuentra, la lleváramos a otro espacio, como se dice, el sistema donde vive, Ujú. esta fase activa va a tener, sí, su tiempo, ¿no? Pero Ujú. va a llegar un momento en que esta persona va a lograr va a Mm, lograr equilibrarse saliendo de la zona donde se encuentra, porque como en la clase pasada yo les dije, nosotros somos un conjunto de células, claro. ¿no? Y si a esta célula que se está conflictuando todo el tiempo, porque el cáncer es una enfermedad de shock, Ujú. efecto jarra, no es un cáncer Ah, de efecto eh, misil, como nos decías. sí, tiempo de duración en el cuerpo, ¿no? Ujú. Años de años ahí recibiendo el mismo conflicto, pasando la misma situación. Por eso se dice que el cáncer no aparece inmediatamente, Claro. porque no es efecto misil. Nadie sufre un shock al día siguiente ya tiene Claro, cáncer. claro, No, es todo un proceso, ¿no? claro. Ujú. Y si, por ejemplo, bajo ese caso de un cáncer, se da presente el bioshock, ¿verdad? Y lo que El ya ya no es. bioshock se le da en los cánceres, normalmente el Ujú. bioshock es cuentagotas, ¿no? Efecto Ajá. Hart. Y en esa precisamente, o sea, ir a cuentagotas, como dices tú, ¿no? Con su efecto jarra y todo esto, es Ujú. posible que a nivel, digamos, cerebral y orgánico, partiendo a nivel cerebral, ¿no? El bioshock deja su huella en determinada área, como nos comentas del Ujú. cerebro y todo eso, y que después se manifieste en más de un órgano, o es que específicamente. Claro, claro, porque esa persona se está conflictuando mes a mes, año a año, y no solamente, como les dije, es un solo conflicto, no solamente se Ujú. activa una parte del cerebro, se conflicta una parte del cerebro. De repente dentro de ese conflicto tiene otro conflicto distinto, ya se conflictó otra parte del cerebro, y ya se complicó otra parte del órgano, Ujú. de los órganos. Es lo que dice Claro. metástasis, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque dentro del conflicto hay otros subconflictos que claro. siguen apareciendo, ¿no? Ok, ok, Ajá, muchas gracias. ya, de nada. Patricia, una consulta. Y esto que se dice, primero que nada, hola, que entré un poquito tarde, ¿Cómo y estás, eso que Rocío? dice que cuando uno toca el órgano, en este caso el
tumor, se hace la metástasis, ¿no? ¿Qué tendría que ver ahí? Porque justamente cuando uno toca el tumor maligno en este caso. Bueno, lo que pasa es que estás tocando pues el tumor justo en la fase activa. En la fase activa se está reproduciendo los tumores, las células están ahí, ¿no? Queriendo encontrar la solución a ese shock biológico, ese shock, a ese problema que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Y como no en nivel pensamiento, a nivel cerebral, entonces el cuerpo lo que hace es producir células para reparar esas células que no se pueden, que no están bien. Entonces, ahí abren, operan y se disemina más, ¿no? Porque están operando justamente cuando está en simpaticotonía, pues, la enfermedad. Entonces está en conflicto activo. La reproducción de más. No escucho. Sí. Por eso es que a veces se comete ese error de No operar se cuando... escucha bien, disculpe. A veces se comete... ¿Las demás no me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya Te debe ser un escuchamos, problema del claro. internet, entonces, ya quien no me escuche. Entonces, en el tema de los cánceres que son operados, no hay un buen término, ¿no? Entonces, yo la verdad prefiero dejar que las personas estén con sus temas de las células ahí en reposo, que tocarlas, ¿no? Porque ya con otro tratamiento, como les decía, y ahora que ustedes están conociendo esto de la biodescodificación y sacando al paciente de la zona de conflicto, porque como si yo vivo 20 años en una misma casa con las mismas personas y me ando peleando con A, B, C y D y no encuentro el equilibrio, me siento atacada, siento que soy depredada por X y personas, todo tiempo estoy en conflicto. Pero si yo salgo de ese sistema, ¿no? de vida, yo voy a lograr encontrar cierto equilibrio, cierta tranquilidad. Pero, ¿no? Eso tiene que ir acompañado con un especialista. O sea, no es que ya la persona que tiene el cáncer otro lado y bueno, dejar que no tenga los tratamientos o qué sé yo, pero es importante saber que como nosotros somos un conjunto de células y si vivimos en un ambiente tóxico, hay que salir de ese ambiente tóxico con una persona menos tóxica que nos evite conflictuarnos, ¿no? Dentro de ese proceso de recuperación también, ¿no? A ver, hasta esto de la segunda ley biológica, ¿sí? Voy a ir ahora a la fase de curación, ¿no? Que es llamada también la fase caliente o de vagotonía. Y esta fase caliente se divide en dos fases, ¿no? Esta fase aquí también se produce, ¿no? En esta fase de la crisis epiléptica. Esto lo voy a hablar después. En la primera fase se produce una fase exudativa, ¿no? En esta primera fase exudativa, ¿no? La persona está resolviendo resuelve el peligro o la amenaza, ¿no? Y experimenta una conflictolisis. ¿Qué es esto? Aquí,
la crisis epileptoide, ¿no? Entonces, en esta fase activa, que tiene una intensidad y una duración, como les decía, también aproximadamente de 3 semanas, ¿no? En esta llamada masa conflictual, a nivel, que se hace también a nivel psíquico-mental, en esta fase la persona se encuentra en un grado de reparación, de procesar sus pensamientos, ¿no? Y en esta fase viene una parte en la fase de conflictolisis, de post-conflictolisis, que es la A, esta de acá, ¿no? Una fase exudativa o de reparación edematosa. Aquí nosotros observamos cambios en varios niveles, ¿no? Donde se produce o predomina la disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, se desciende la presión arterial, ¿no? Y empezamos a cambiar los patrones de sueño, ¿no? Ya, ya no va a dormir de día, sino ya va a recuperar su sueño, ¿no? Entonces, aquí también se puede presentar una parte de cansancio, de debilidad, o también se puede presentar un aumento en la temperatura, ¿no? O se puede intensificar también un poquito el dolor, o se puede intensificar también un poquito los malestares. Entonces, a nivel cerebral también ocurren cambios en el tema de la imagen de los focos de Hammer, ¿no? Y se van diluyendo esos anillos concéntricos que vimos en la diapositiva anterior, y estos se van tornando un poquito más oscuros, ¿no? Que van presentando, que ya nos están indicando la presencia de tejidos. Luego de esto se presenta la crisis epileptoide, ¿ya? En esta crisis epileptoide o epiléptica, ¿no? Aquí en esta fase de reparación se vuelve a revivir ese conflicto biológico a manera de un recuerdo, no sé, a manera de un flashback, como se dice, ¿no? Como si fuera una fotografía instantánea, la persona entra en crisis. Está desmejorando, ¿no? Estuviera peor que cuando se enfermó. En este caso, cuando la persona se encuentra dormida en ese momento, estas impresiones le pueden venir como sueños o como pesadillas, ¿no? En esta crisis epiléptica o epileptoide, ¿no? Entonces, cuando pasa esta crisis epileptoide, se vuelve a bajar, ¿no? A la fase, se continúa y se entra en la fase cicatricial, o sea, en la fase restitutiva de las células, ¿no? Entonces, a nivel cerebral, en el lugar del foco de Hammer, los anillos comienzan a disminuir su tamaño, y lo mismo lo hace la inflamación cerebral, y tanto en el cerebro como en el órgano, ¿no? Y en el cuerpo se presentan cambios breves, intensos, ¿no? Relacionados a la frecuencia cardíaca, a la respiración, a la presión arterial. Entonces aquí también se puede notar algunos síntomas de escalofríos, que los vasos sanguíneos se constringen, ¿no? En esta fase cicatricial se puede,
ya se, ¿no? Y después de esa crisis epileptoide, ¿no? Viene esta parte de la fase de conflictolisis B, o sea, esta fase de que dice acá en la parte baja de la foto, PCLB, ¿no? Esta parte restitutiva, y aquí se va, como dice su nombre, todo va volviendo a la normalidad, ¿no? Ya en su lugar se van formando cicatrices, donde haya sido biológico en el órgano, ¿no? Y la persona sí puede continuar todavía con cansancio, pero poco a poco va sintiéndose mejor. Ya al finalizar esta PCLB, ¿no? Se regresa a un estado ya de monotonía, o sea, ya de normalidad, ¿no? Es cuando el órgano vuelve a su estado normal, natural, anterior. Todo salió bien, ¿no? Entonces, esta epicrisis o crisis epileptoide, como les vuelvo a repetir, es importante que lo sepan, ¿no? Porque ocurre justo en la fase de curación. O sea, cuando pasaron esas 3 primeras semanas de simpactocotonía, ¿no? O sea, estábamos ahí en conflicto activo. Y ya luego de encontrar la solución, viene, ¿no? Viene un terapeuta, nos hace... Entonces yo encuentro esa solución a nivel psíquico, a nivel orgánico, a nivel mental. Entonces viene esa fase de reparación, ¿no? Y esta fase de reparación entramos en una crisis dentro de esas 3 semanas de reparación, ¿no? Cuando ya nos estamos sintiendo mejor, uy, parece que caen, ¿no? Parece que, ¡ah! ¿Qué pasó? De lo que estaba yendo, Dios mío, recayó. No sé si han escuchado esa palabra. Ha recaído, ha recaído. No es que ha recaído, sino que está haciendo esta crisis o epicrisis, ¿ya? Entonces, es aquí donde el órgano ya empieza a regresar a su normalidad cuando decimos que ha venido esa recaída. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, Y entonces yo voy a tengo continuar. una pregunta. Anita. Ajá, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Lo que yo quiero, mi inquietud es saber cuando existe la recaída, esa recaída puede ser positiva o negativa, es decir, ¿es para reparar precisamente o es para hundirme, ¿no? en la enfermedad? Porque muchas veces las personas ya no han regresado de la recaída, ¿no? De repente ya hay, no sé, pues una muerte, ¿no? O algo más profundo, ¿no? Esa es mi Claro, pregunta. claro. Eh, Cuando epicrisis, ¿no? Habría que ver en qué grado de la enfermedad está, ¿no? Porque si ya es una complicación generalizada, ya el cuerpo tampoco no tiene los recursos como para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, todo va a depender del grado de cómo se encuentre esa SDS o ese programa biológico, ¿no? Yo siempre digo de que las personas que entran en estas crisis y no regresan es porque ya lamentablemente el cuerpo ya agotó todas sus opciones, ¿no? Las células ya no lograron seguir reparando, ¿no? Porque ya están
en una, digamos, en una fase ya de vagotonía permanente, ¿no? Ya no, ya no hay forma. Todo va a depender del grado de la enfermita. Ujú. Bien, ahora voy a pasar a la tercera ley biológica, la tercera ley biológica del sistema ontogenético de los programas especiales con sentido biológico, o SBS, ¿no? Aquí, como están viendo en sus pantallas, estamos viendo ya las capas embrionarias, ¿no? Cuando nosotros estamos todavía siendo un feto, se sabe que dentro de los 17 primeros días del periodo embrionario o hojas embrionarias, ¿no? A partir de la cual se originan todos los órganos que tenemos y todos los tejidos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Esta hoja embrionaria que ven aquí de color amarillo, aquí, es el endodermo y está conectado, ¿no? Con el cerebelo, ¿no? Con el tronco cerebral, perdón. Está conectado con el tronco cerebral. El endodermo, que es nuestra parte más mamífera, ¿no? Está conectada con nuestro tronco cerebral, ¿sí? Luego viene el mesodermo. Este mesodermo está conectado con nuestro cerebelo, que también es parte de nuestro cerebro antiguo, ¿ya? Y con el cerebelo, con la sustancia blanca, ¿no? Con el mesodermo nuevo, parte del córtex, ahí donde están viendo ustedes. Y el ectodermo, que tiene que ver con toda la parte de la corteza cerebral o neocórtex. Esto sucede cuando nosotros estamos todavía siendo embriones. Esto se va formando, como les dije, ¿no? Cuando somos embriones y estamos en ese periodo dentro de los 17 días, ¿no? Entonces, dependiendo de qué área cerebral haya sido activada el foco de Hammer o el shock que hayamos tenido, vamos a observar a nivel orgánico dos tipos de comportamientos, ¿no? El comportamiento fisiológico, ¿no? Y al foco de Hammer que se encuentra en el tronco cerebral y en el cerebelo, vamos a observar que a ver, eso está acá, ya, aquí está. Aquí les explico mejor, ya. Por ejemplo, si nosotros observamos que tenemos un conflicto en el tronco cerebral o cerebelo, vamos a observar que durante la fase de conflicto activo del programa, enfermedad o SBS que le decimos nosotros, ¿no? Va a haber un aumento de la función y eventualmente una proliferación. Mira, acá en la parte amarilla lo dice, ¿no? Si yo recibo un conflicto en el cerebro antiguo, ¿qué va a pasar conmigo? A nivel celular va a haber multiplicación de tumores y multiplicación de micobacterias. Esto en la fase simpatocónica, ¿no? En la fase de conflicto activo, ¿ya? Y por el contrario, si va a ser, ¿no? En la sustancia blanca, ¿no? Nosotros vamos a observar
ulceraciones, necrosis del tejido, reducción funcional en la fase activa, ¿no? Acá se atrofia las células, se necrosan los tejidos, se ulceran los tejidos. Hay toda una alteración de la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Si yo tengo un shock a nivel del perdón, me estoy equivocando, del mesodermo, ¿ya? A nivel del mesodermo. Entonces, si yo presento este tipo de problemas, ¿no? Debo saber que si yo tengo atrofias celulares, necrosis, tejidos, úlceras, debo entender que he tenido un shock o un impacto en una de las áreas de mi cerebro nuevo, que podría ser la sustancia blanca o la corteza cerebral o neocórtex. Si a mí se me multiplican las células, en el caso del cáncer, ¿no? Tengo tumores, tengo multiplicación de micobacterias, debo saber que he tenido un impacto o shock en mi tronco cerebral. ¿Sí? Esto en la fase de conflicto activo. Pero cuando entro a la fase de reparación, cuando ya estoy resolviendo la enfermedad, debo saber que si yo he tenido un conflicto en ese tronco cerebral o en el cerebelo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a tener una reducción de esos tumores, ¿no? Mediante los hongos y mediante las micobacterias. Y si yo tengo una reparación de ese shock en mi cerebro nuevo, o sea, en la sustancia blanca y en la corteza cerebral, o en el mesodermo, ¿no? Va a haber una multiplicación, una restitución del tejido, multiplicación celular en la parte que antes estaba dañada, ¿no? Y se va a regular la funcionalidad y voy a volver a la normalidad. Ahí es la tercera ley. Entonces, ¿qué órganos están controladas por el endodermo? Ya saben aquí que el endodermo está controlado por el tronco cerebral. Entonces, ¿qué órganos están controlados por el endodermo y el mesodermo antiguo, que está controlado por el cerebelo, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, cuando hay fase activa, se multiplican las células, los tumores, ¿no? Y cuando estamos en fase de reparación, hay un decremento de las células, ¿no? Todo se va volviendo a la normalidad, ¿no? Van desapareciendo los tumores y las células que se han reproducido además. ¿Qué es importante en esta fase? En esta fase es importante la lateralidad. ¿Recuerdan que hablaba de la lateralidad? ¿Recuerdan? ¿Por qué es importante la lateralidad? Esta lateralidad biológica determina en qué parte de los dos hemisferios cerebrales va a impactarme el conflicto y por lo tanto en qué parte de mi cuerpo se va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra lateralidad biológica decide el momento de la primera división después de la concepción, ¿ya? Entonces,
La proporción de gente diestra y la proporción de gente zurda es de aproximadamente 60-40, ¿no? O sea, hay más diestros que zurdos. Entonces, esta lateralidad biológica se estableció cuando les hice aplaudir, ¿recuerdan? En la primera clase les hice aplaudir y la mano que es la que hace el aplauso es la que determina su lateralidad, ¿no? La mano que está arriba es la mano principal y nos señala si la persona es diestra o es zurda. Dentro de las reglas de la lateralidad es que si una persona es diestra, va a responder a un conflicto en relación a su madre o a su hijo con el lado izquierdo del cuerpo. Vuelvo a repetir, si una persona es diestra, va a responder a un conflicto en relación a su madre o a su hijo y a un conflicto de pareja, ¿no? Con el lado derecho. Entonces, para la gente zurda, esto es al revés. ¿Ya? Nosotros los zurdos nos conflictuamos al revés. Es decir, si yo soy zurdo. ¿Alguien me puede repetir la segunda parte de pareja? El diestro comentó que representa un conflicto con madre e hijo en el lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Sí, ¿Y todo diestro, Laurita? sí, todo diestro, si tú eres Biológico. diestra, Ajá. diestra, sí, si tú eres diestra, los conflictos con hijos es en el lado izquierdo y con mamá. Y el lado derecho es con papá y con la pareja. Si tú eres zurda, como en el caso de Patricia y de Marcela, el conflicto cambia. El lado derecho, cuando hay algo en el lado derecho, es con mamá e hijo, ¿correcto? Y el lado izquierdo es el conflicto con pareja y con y papá. Gracias. Disculpa, Laurita, ¿y tiene alguna razón eso? ¿Alguna lógica, algún fundamento? Esos son los estudios que ha hecho Hammer y en Dante, donde han visto, de acuerdo, recuerdan que los docentes mostraban un cráneo donde estaba un circulito ahí en un lugar, ¿ok? El cerebro, que son las dianas redondos, las dianas, donde cuando habían los conflictos, al hacer el estudio se podía ver de qué representaba en ese lado del cerebro. Y ese lado del cerebro tenía la conexión con esos lados o diferentes partes de los órganos o las lateralidades del ser humano. Entonces, a lo largo de todos los años, todos los estudios se han dado y no es que sea uno dice, ay, qué casualidad. Ya, casualidad puede ser 1, 2, 3, pero ya sí y afecta el conflicto de acuerdo al lado donde está presentando el síntoma, entonces ya, pues ya se vuelve una recurrente y ya por ende ya da un indicio de estudios donde pues se dice que ese lado da como resultado tal conflicto. Regresé, mil disculpas. Laurita, se me fue la... Patita, ¿qué estás por aquí? Sí, regresé, se me bajó la batería y no lo había conectado, mil disculpas. Dale, aquí te están esperando las chicas. Ya, excelente, muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bien. Me había quedado en esta parte de la lateralidad, ¿verdad? Era importante que ustedes sepan hasta aquí cómo establecer esta lateralidad biológica para que se identifique dónde va a recaer
estos focos de Hammer, ¿no? Y qué órganos van a afectar en nuestro cuerpo, ¿no? Luego, ¿hasta ahí les está quedando claro sobre este tema de la lateralidad? Explicó sobre los zurdos, iba a empezar a explicar. Ya, sí. Sobre los zurdos es al revés, ¿no? Entonces, si nosotros, si las diestras se impactan por el lado, si las diestras responden a un conflicto en relación a su madre, por el lado izquierdo, nosotros nos vamos a conflictar, ¿ya? Es al revés. Y si tenemos un conflicto de pareja, nos vamos a conflictuar por el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿ya lo entendiste, Marcela? Es al revés, nada más. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Ya, excelente. Por ejemplo, aquí les quería poner un ejemplo en cuanto a esto de la lateralidad, ¿no? Si una mujer diestra, por ejemplo, sufre un conflicto de preocupación por el estado de salud de su hijo, ella, ¿no? Va a desarrollar de repente un cáncer a la mama en su seno izquierdo. ¿Comprende? Una mujer diestra. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido a que hay una correlación cruzada, ¿no? En el cerebro hacia el órgano, ¿no? Y eso se ve en los focos de Hammer, ¿no? Y se va a encontrar, y eso se va a encontrar que en el hemisferio derecho, en la parte del cerebro que controla el tejido glandular de la mama izquierda. Entonces, si la mujer fuese zurda, el conflicto de preocupación sobre su hijo se va a manifestar como un cáncer en la mama derecha, ¿no? Mostrando ese impacto también se muestra eso normalmente en las tomografías cerebrales en el hemisferio izquierdo, en el cerebro. Eso sería dar como una pequeña... Patricia, Sí. sería importante también referir que la información que ingresa es de atrás hacia adelante, ¿no? Y digamos, la afectación, ¿no? Es contralateral, ¿no? Y es que tengo un malestar en el lado derecho, es porque la ubicación está en el lado izquierdo. Exacto. Sí, Anita, gracias por este aporte. Gracias. Sí. Ahora nos vamos a ir a la cuarta ley. A la cuarta ley biológica, ¿no? Del sistema ontogenético de los microbios en las enfermedades. En esta cuarta ley se describen las relaciones que hay entre los tejidos y los diferentes grupos de microbios, ¿no? Que hay en el cuerpo, mostrándonos de esta manera, no son la causa de las enfermedades, como normalmente nos dicen en la medicina tradicional, ¿no? Entonces, sino más bien, estos son unos asociados, ¿no? De nosotros para actuar de forma coordinada en el cerebro, ¿no? De esta nueva forma, de esta perspectiva, viéndolo desde esta perspectiva, mejor dicho, los microbios no son los causantes de la enfermedad, son parte necesaria de los programas especiales con sentido biológico. Y es gracias a esta actividad coordinada con el cerebro que se producen estos procesos de reparación y cicatrización
que se llevan, ¿no? De manera muy óptima en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta simultaneidad de acción que hay con estos tejidos en esa fase de solución, ¿no? Cuando hay mayores síntomas y potenciales, y cuando se nos va complicando más, se nos ha referido que ellos son nuestros enemigos, ¿no? Pero en realidad no es así, porque no todos los médicos manejan estas leyes biológicas, tampoco las relacionan, ¿no? Sobre esta posibilidad que tienen los microbios en nuestro cuerpo, ¿no? Estas microbacterias que hay. Según esta cuarta ley, ¿no? Según esta cuarta ley, aquí nos explica, pues, ¿no? Cómo estos microbios van a actuar en esa fase de curación en nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente en el estado normal, en ese ritmo normal que nosotros tenemos de vigilia y de sueño, ¿no? Así como en la fase activa, los microbios siempre están latentes en nuestro cuerpo, ¿no? Mientras que en el conflicto, cuando se resuelven, los microbios residen en el órgano donde está relacionado ese conflicto, y que reciben un impulso del cerebro, ¿no? Para ayudarnos a sanar, a curar, ¿no? Y los microbios no solamente están activos en la fase de curación, están permanentemente en nuestro cuerpo, ¿no? Y hay veces se comete los erradicarlos con antibióticos, con quimioterapias, ¿no? Entonces, no sé si antiguamente ustedes habrían recibido esa información de que cuando la persona está haciendo fiebre, ¿no? No es porque está haciendo una infección, sino porque justamente está en ese proceso de reparación, ¿no? Y normalmente, antiguamente, se dejaba, ¿no? Que los niños tengan su proceso de fiebre hasta 3 meses. Ahora queremos cortar la fiebre de inmediato dándole una pastilla y no permitimos que el cuerpo, ¿no? Produzca sus propias defensas. Cortamos, no nos hemos acostumbrado a no sentir dolor, no queremos ni que nos duela de la cabeza, ¿no? Inmediatamente tomamos una pastilla que nos va a dopar. Pero si no, ya sabiendo de este tema de la biodescodificación, hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto no resuelto, por eso estoy teniendo un dolor de cabeza. Entonces, si yo le encuentro el sentido a ese conflicto, pues ese dolor de cabeza va a desaparecer sin necesidad de tomarse una pastilla, ¿no? Entonces, por eso es importante saber a los padres, que sepan los padres que tienen pequeños hijos, ¿no? Que las pastillas solamente son un paliativo de momento, ¿no? Pero no es la sanación total. Se cura para momentos, pero no es la sanación, porque luego de un tiempo deja de tomar la bendita pastilla y vuelve a aparecer otra vez el conflicto. Y volvemos a tener el mismo dolor, ¿no? Y ya lo hacemos recurrente, ¿no? Y tal vez así que es cajas de la pastilla tal, porque ya sabemos que en algún momento nos va a venir este dolorcito, ¿no? Y decimos, incluso decimos, es que yo sufro de tal cosa, por eso ya sé que tal pastillita me va a sanar, ¿no? Pero en realidad no es una sanación, te curas para el momento, pero no te estás sanando completamente, ¿sí?
Entonces hay que tratar de evitar de usar los antibióticos, ¿no? De ser de repente muy radicales con los tratamientos, ¿no? A veces es mejor llevar, y ya conociendo sobre este tema de la biodescodificación, dejarse acompañar, ¿no? Para liberar esa emoción guardada, no dicha, no hablada, no liberada, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar la sanación completa y total, ¿no? Entonces, acá era importante decirles también que de acuerdo a las capas embrionarias tenemos ciertos tipos de hongos y micobacterias, ¿no? Que ya hemos visto, que les he estado diciendo, ¿no? Y los virus aparecen normalmente en la parte, nos contagiamos o obtenemos los virus en el ectodermo, ¿no? O sea, como el virus del COVID, por ejemplo, ¿no? Todo entra, y sí hay virus también, ¿no? Entonces, pero sí nosotros contamos con bacterias y micobacterias dentro del cuerpo que hacen su trabajo a favor nuestro, no en contra. Ellos trabajan a favor nuestro. Bien, ahora me voy a la quinta ley biológica, la quinta esencia, ¿no? En esta quinta esencia, Hammer nos establece que cada enfermedad que le denominamos nosotros, ¿no? Es parte de un programa especial, con sentido biológico, que puede ser comprendido a través de la vida, ¿no? Entonces, todos estos programas fisiológicos que están en nuestro organismo, ¿no? Y que están de manera normal, así como los programas especiales o SDS, han sido integrados a través de millones y millones de años, ¿no? O sea, durante nuestra evolución. Y por lo tanto, son programas que han venido a liberarnos, ¿no? A ayudarnos a lo benigno, ¿no? En este proceso, o sea, nos han enseñado a pensar de los microbios, de las bacterias, de las micobacterias, ¿no? Siempre yo escuchaba pues que había que eliminar las bacterias y las micobacterias, pero a las finales nuestro cuerpo está lleno de ellos, y sin ellos también se sería de nosotros, ¿no? Porque gracias a esas bacterias y micobacterias se ha ido evolucionando la vida también, ¿no? Entonces, aquí lo que pretende Hammer es de que veamos con naturalidad, ¿no? Esa evolución que tenemos nosotros como seres humanos desde que hemos llegado a la Tierra, ¿no? Entonces ahora, y gracias a esta enseñanza de Hammer, nosotros podemos entender un orden, ¿no? Y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito, tiene un para qué. Y aquellos eventos que nosotros lo hemos llamado como enfermedades, no son pues un tema de destino, de mala suerte, que hay pobre de mí, yo qué mal he hecho, si yo no hago daño a nadie, ay, ¿por qué a mí? O que yo lo heredé de alguien, ¿no? No, simplemente es un proceso de reparación que nuestro cuerpo está buscando hacer, y, y que, y que simplemente pues es esa búsqueda natural que hace
nuestro cuerpo, ¿no? Para solucionar algún conflicto que hayamos tenido y que no lo hemos resuelto, qué sé yo. Entonces yo cuando escuchaba esto de mis maestros, nos decían, tengan cuidado con lo que escuchan, con la música que escuchan, con lo que ven en la televisión, porque todo el tiempo nos estamos conflictuando inconscientemente, ¿no? Con la música nos estamos programando. Incluso hasta nos aprendemos las letras de las músicas, esas músicas que nos hacen llorar y nos hacen sufrir, y nos hacen repetir que eres un mal hombre, que me engañaste, que la no sé cuántos, ¿no? Y encima lloramos todavía con la música, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer ya un cambio, un giro, empecemos a trabajar por nosotros mismos. Dejemos y empecemos a desprogramarnos, a desconflictuarnos, dejando de repente de escuchar aquellas que tengan un pasado que ya no se puede solucionar, a un miembro de alguna de nuestra familia que ya no está y que nos está conflictuando inconscientemente. Incluso cuando vemos la televisión, y he podido observar muchas veces, y en muchos restaurantes aquí en Perú, justo a la hora del almuerzo pone las noticias del mediodía y todas ellas son pues es un menú de conflictos para todos, ¿no? Que robos, que asaltos, que muertes, que no sé cuántos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Mientras estamos comiendo, nos estamos comiendo el problema ajeno y estamos reviviendo algún conflicto que que nos relacione a esa situación. Si por A o B yo sufrí un robo y veo mientras almuerzo que lo mataron o lo mataron, yo me estoy conflictuando y encima me lo estoy comiendo. Y después decimos, ay, ese menú que comí estaba seguramente mal preparado, mal hecho, o me cayó tan mal, y seguramente tenía grasa, y le echamos la culpa a la comida. Pero no es la comida la que te conflictúa, es lo que tú viste y que fuiste comiendo junto con la comida, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de este aprendizaje con Hammer, ¿no? Debemos entender que estas llamadas enfermedades no son fenómenos malos ni son fenómenos fortuitos, ¿no? Sino más bien es un fenómeno programado en los organismos, en nuestros organismos, y que nos da la oportunidad de salir adelante cuando se encuentra abruptamente pues alguna situación que nos conlleva a estar amenazados en esta anestesia, ¿no? Entonces, es importante saber esto para, para las posteriores clases que tengan más adelante, ¿no? Estas son las etapas de la biología, ¿no? Aquí yo les quería resumir en este recuadro cómo es cada etapa, ¿no? Y cómo, a qué parte del cerebro está afectando, ¿no? Y cuál es ese marcador biológico que me está identificando, ¿no? Entonces, ¿y qué necesidades biológicas no resueltas yo tengo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un conflicto de comida, un conflicto de no poder reproducirme, de no tener dinero para comer, es decir, donde está en juego mi sobrevivencia, ¿no? Deben saber
que se están conflictuando en la capa embrionaria del endodermo. ¿Cuántas personas pasan por este problema de supervivencia a nivel físico, no? Muchas. Ahora, más todavía, ¿no? Y este es un conflicto que a veces lo tenemos ahí y tratamos de resolverlo y a falta de poder de repente tener dinero para comer, ¿no? Entramos en una fase de CDS o en un programa de conflicto emocional, ¿no? Entonces, es importante que vean ustedes que dentro del mesodermo antiguo, en la segunda etapa también, se afecta nuestro cerebelo, ¿no? Que también es nuestro cerebro reptil, ¿no? Y cuando se afecta esto, nos estamos afectando la parte de la protección. Y la protección tiene que ver con esa parte de las emociones, ¿no? En la tercera etapa, cuando nos afectamos con el mesodermo moderno, ¿no? Ya que somos más mamíferos, ese cerebro más mamífero, que está situado en la sustancia blanca, entramos en un conflicto de comparación, ¿no? Un conflicto de creencias también, ¿no? Y qué necesidades tenemos ahí de movernos. Entonces, no, ya cuando tenemos, por ejemplo, problemas de movilización, ¿no? En la parte de los huesos, de los ligamentos, de la parte motora del cuerpo, quiere decir que nosotros nos estamos afectando en esta tercera capa que se llama el mesodermo moderno, ¿no? Cuando tenemos, ¿no? Aquí tiene que ver, pues, el tema de los valores, la identidad, ¿no? Nos estamos afectando en la capa embrionaria del ectodermo, ¿no? Aquí entra, pues, todo el tema de relaciones familiares, relaciones con los colaterales, relaciones sociales. De repente ahí tengo un jefe que me hace, un jefe, una jefa que me remite y me hace recordar cómo me trataba mi mamá o cómo me trataba mi papá, o de repente me remite cómo me trataba mi abuelo, ¿no? Entonces ahí yo debo entender que donde me estoy afectando es en ese cerebro del neocórtex, ¿no? En ese cerebro del mamífero superior, ¿no? Eso es lo que les quería dar como resumen de esta clase. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre esto, estamos aquí para resolverla. Creo que todavía tenemos tiempo. ¿No? Sí tenemos tiempo. Patricia, tengo una duda porque justamente esta fue una clase que falta anteriormente. ¿Perdón? Sí, tengo una pequeña duda. Justamente esto de las etapas y esto de las fases era lo que más se me conflictuaba a mí, ¿no? Y ahora lo estoy entendiendo un poquito mejor. Quiero entender esto, cuando tú hablas de los conflictos que se dan en esta etapa de las fases embrionarias, es decir, cuando la mamá está embarazada y es ahí donde el ser se está desarrollando, ¿es allí, en ese momento, donde se van dando los conflictos y después nuevamente se dan? No entiendo eso. Ah, no. A ver, explícame. No, cuando tú sufres un conflicto, Me pasé esa parte. ya. Por ejemplo, cuando tú sufres un conflicto, ¿no? Digamos, de supervivencia. Ya. A ver, conflicto de supervivencia, aquí lo estamos viendo en esta parte de acá. Ya, supervivencia. Debes saber que te estás afectando en esa capa embrionaria del endodermo. O sea, ¿qué parte de tu cerebro se ha afectado? ¿No? ¿Qué parte de tu cerebro le ha salido el poquito de Hammer? Esos anillos así de endodermo, ¿no?
No es que cuando tú estabas dentro del embrión de tu mamá ya te estabas conflictuando a partir, no. No, 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 no. O sea, cuando aparece un conflicto, ya estás en fase activa y te dicen, bueno, a ver, tienes un problema de reproducción, es decir, tus ovarios, ¿no? No puedes reproducirte, no puedes tener hijos, entonces inmediatamente tienes que pensar, ah, ya, ok, no, estoy en un conflicto de supervivencia. Entonces, ¿qué parte de mi cerebro se ha afectado? Se ha afectado tu endodermo, ¿no? Ya entendí, los focos. Ajá. Ok, ok. Listo, gracias, Patricia. Patricia, y sobre ese ejemplo que pones de la respuesta de Rocío, ¿no? Que está súper claro, por ejemplo, lo de los ovarios, ¿no? Un tema con los ovarios, la necesidad que tengo que atender es mi reproducción, y Ya. tengo que Para que pensar en lo tengan del... más claro, acá tengo, bueno, como es muy largo este tema de los conflictos, bueno, no les he puesto ahí que, por ejemplo, el endodermo, para ya aclararles un poquito más el panorama. ¿Qué órganos o tejidos derivan del endodermo? ¿Ya? Eso me faltó decir. Por ejemplo, dentro de los órganos y tejidos que derivan de esta parte del cerebro, ¿no? Está la boca, la faringe, las glándulas lacrimales, está la hipófisis, está el iris, está las coroides, el oído medio, están los tubos auditivos de Eustaquio, están también las glándulas tiroides, paratiroides, ¿no? Están todos lo que son los alvéolos pulmonares, está el esófago, el estómago, el duodeno, está la parénquima del hígado, está el páncreas, está también el intestino delgado, está el colon, la parte del recto, la parte de la vejiga, la parte de la próstata, el útero y los tubos uterinos, las trompas de falopio, ¿no? Y los tubos colectores del riñón. Esos órganos, si uno de estos órganos están afectados, estás pasando por un conflicto de supervivencia. ¿Y qué cerebro se ha visto afectado? El endodermo, ¿no? Ahora, para hablar del mesodermo antiguo. En el mesodermo nuevo y en el mesodermo antiguo. Los órganos que están derivados del mesodermo antiguo, la piel profunda. Está la pleura, o sea, esa pielcita que recubre los pulmones. Está la pleura. Está toda la parte del peritoneo, o sea, es esa, donde están nuestros intestinos, también hay una cavidad, dentro de nuestra cavidad abdominal hay una cubierta, ¿no? Como una telita blanca, transparente. Eso es el peritoneo. También está el pericardio, que es la piel que recubre el corazón. También dentro del mesodermo antiguo están las glándulas mamarias, las glándulas que nos ayudan a reproducir la leche, ¿no? Entonces, si yo
tengo un problema en uno de estos órganos, específicamente en las recubiertas de los órganos, ¿no? O la parte profunda de mi piel, ¿no? Debo saber en mi cerebro, en mi mesodermo antiguo, ¿ya? A ver, ahora, dentro del mesodermo nuevo, o moderno, que dice ahí, ¿no? ¿Qué órganos y tejidos están vinculados a este cerebro, a esta parte del cerebro? Son los huesos. Y dentro de los huesos también se incluye la dentina de los dientes, ¿ya? Luego están los cartílagos, están los tendones y ligamentos, están los tejidos conectivos, está el tejido graso. ¿Cuántas personas sufrimos de conflictos, ¿no? De comparación? Mucho, ¿no? Y de protección también. Porque la grasa nos sirve para protegernos, ¿ya? Entonces, ¿qué otro órgano está ahí? Todo lo que son los vasos y ganglios linfáticos, ¿no? Todo eso es el sistema linfático. Los vasos sanguíneos también están ahí. Están los músculos, está el miocardio, la parénquima renal, la corteza adrenal, el vasto, ovarios, testículos. Están dentro de este mesodermo nuevo, moderno. Entonces, el conflicto biológico que yo tengo en este mesodermo está relacionado normalmente a conflictos de autodevaluación, o sea, desvalorización. Conflictos de desvalorización. A ver, dentro del ectodermo. En el ectodermo sí hay una lista tremenda de órganos, ¿ya? Los órganos que están conectados con el ectodermo, está también la boca, o sea, la mucosa de la superficie, la parte de afuera, ¿no? La faringe y la garganta, también la mucosa de la superficie. Están las glándulas salivales, están las glándulas lacrimales, el párpado, la conjuntiva, en los ojos está el lente cristalino, la córnea, la retina, la parte vidriosa del ojo, el oído externo, todo lo que es el canal auditivo, ¿no? También el oído interno, están las mucosas nasales, los senos de los dientes, ¿no? Los conductos tiroideos, los conductos faringeos, la tráquea, la laringe, las cuerdas bucales, los tubos bronquiales, también tienen que ver, las células de los islotes del páncreas, en la parte del recto tiene que ver con la parte de la superficie de la mucosa, ¿no? Los ductos paraanales también están dentro del recto. La pelvis está la parte renal, el ureter, la uretra, la vejiga, ¿no? El cuello uterino y la vagina tienen que ver con el ectodermo. El glande, el pene, el clítoris, el periosto, las arterias coronarias, las venas coronarias, las venas
la vena de la aorta, la arteria carótida, la arteria subclavia, todos esos órganos tienen que ver, ¿no? Y estos órganos, cuando están produciendo esa fase activa de la enfermedad, pues debo saber que me he conflictuado en el cerebro del exodermo, ¿no? En esa cuarta capa, y que tiene que ver con mis conflictos de relaciones, ¿no? Con mis conflictos de pares, de conocidos, de relaciones, conflictos tiene que ver con conflictos de territorio también algunos, ¿no? Con conflictos de identidad también tiene que ver, otros, ¿no? Entonces, estudiar esto más adelante al detalle, seguramente se los vamos a ir dando, ¿no? En esta clase no les voy a poder dar que cada órgano, ¿no?, nos está presentando, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir desarrollándolo seguramente en el transcurso del curso. Profesora, Sí. profesora, en el caso de mi hijo, él tiene un problema, él tiene artritis juvenil. Le empezó a los 12 años con la cadera izquierda, luego le afectó la derecha, ¿no? Y ahorita tiene 22 años ya. ¿Por qué 10 años se ha agravado? Porque yo no sabía qué problema tenía él, lo llevé a muchos hospitales y no le detectaban la enfermedad. Recién lo han detectado después de 5 o 6 años más o menos, cuando él ya estaba con necrosis avascular. Se había necrosado ya la cabeza del fémur, ¿no? Está un poquito destruida. Tenía muchísimos dolores y yo lloraba con él porque no sabía qué enfermedad era, ¿no? Pero cuando ya lo supe, estuvo con tratamiento, esos tratamientos eran muy fuertes, empezó a salir granulomas en el dedo, en la uña, empezaba a sangrar de la nada. Cambié de reumatóloga y ahora está con unas pastillas y bueno, pues ha bajado mucho su dolor porque los médicos miden en un grado determinado que es de 0 a 5 los dolores, y él tenía 55, donde era un dolor extremadamente doloroso. De ahí bajó a 40, está en 20, y a poco anda bajando, pero ¿qué pasa? Que él es extremadamente negativo. Nunca me voy a curar, nadie me va a sanar, toda mi vida mi vida no tiene sentido. Se ha borrado del Facebook porque no quiere que los amigos ¿cómo se llama? Le conversen para que no les diga por qué no sales, y él no tenga que decir porque estoy enfermo. No permite que visiten sus amigos. Bueno, en fin, todo lo que es la parte negativa, ¿no? Entonces, he luchado mucho, bastante, y él me dice, tú eres extremadamente positiva. ¿Por qué eres así? Sí, ¿por qué no date cuenta que yo ya no tengo solución? ¿Por qué sigues? ¿Por qué continúas buscándome médicos si yo me voy a quedar así, ¿no? Él mismo y yo siempre estoy positivamente con él y él me contraataca negativamente y estoy en una lucha, y por más psicólogos que han tenido, y él me dice, por más psicólogos que me pongas, nadie me va a cambiar mi modo de ser, ¿no? Porque yo vivo la realidad es esta, mírame cómo estoy, no puedo caminar, ¿no? Mírame cómo estoy. Entonces, esa es mi realidad. ¿Por qué me haces? Porque lo que pasa es que los doctores que también ha tenido han sido doctores que no han sido humanos. De frente le han dicho, no, tú no vas a caminar, no, tú ya no puedes jugar partido, porque él quería ser futbolista, imagínense, y justo las piernas. Y los doctores, no, que no vas a hacer esto, no, que no subas escaleras, no, que no bajas escaleras. Entonces, peor lo traumaron, donde él ya no tiene confianza en nadie. Y me costó muchísimo trabajo, por lo menos ahora, que por lo menos salga a la sala,
que ahora ya no permitía ni que le hablen de Dios, porque decía, Dios, porque cuando ya viví mi vida, ¿por qué me lo hace cuando yo soy joven, adolescente? Yo he perdido todo ese tiempo, he perdido mi adolescencia, ¿no? Y siempre venía de eso, ¿no? Entonces, yo lucho siempre con él y ya un poquito, o sea que ya permite que le hablen de Dios, inclusive a su papá no lo quería ni ver, porque lamentablemente su papá cuando se enteró de la enfermedad se hizo humo, y peor todavía le afectó, que me haya abandonado, me deja con toda esa carga, pero he luchado también para que perdone a su papá, y bueno, si bien no le ha dicho te perdono papá, pero por lo menos he logrado a que por lo menos le conteste el teléfono, y que por lo menos acepte las llamadas, ¿no? He logrado eso, he logrado ya que no odia a su papá, ¿no? He logrado eso y he logrado también de que por lo menos ya tener una imagen de Jesús o tener un rosario, ya, ¿no? Entonces, he avanzado bastante, pero yo pienso que me falta mucho porque él todavía sigue negativo. Justamente por eso también me metí a este curso, porque Laurita me dijo, no te preocupes, acá te ayudamos. Entonces, ese fue uno de los motivos también por lo que yo decidí entrar a este curso. Giovanna, una pregunta. ¿Desde cuándo tiene ese problema de...? 12 años, empezó a los 12 años, porque él jugaba, yo vivo frente a un parque y él jugaba partido. ¿Qué edad tiene ahora? Y un momento a otro, dice, mamá, me duele mi pierna, y yo pensaba que como jugaba partido, de repente será eso, ¿no? De ahí empezó todo, a los 12 ¿Qué edad años. tiene ahora? Ahorita ya tiene 22 años. 22 años. Eso quiere decir hace 10 años. 10 años ya. Hace 10 años. Sí. Bueno, lo cierto es que cuando hay un conflicto de desvalorización profunda, porque lo que tiene tu hijo ahorita es un conflicto de desvalorización profunda, ¿no? El tema de huesos, ligamentos, cartílago de los huesos. Sí, solo le afectó a la cadera, nada Claro, más. le ha afectado Claro. a la cadera. Sí. Y bueno, ahí, obviamente, él lo que está desarrollando, según mi punto de vista, no soy yo la persona que puede determinar, por lo que tú me estás diciendo, que te voy a dar algunas pautas nada más, ¿no? Pero esto en realidad se debería hablar dentro de un proceso terapéutico, ¿no? Pero por lo que yo te escucho, él está pasando por un conflicto de desvalorización profunda, que de repente ni es su desvalorización, porque él ha empezado a desarrollar este problema a los 12 años, ¿verdad? Entonces, tiene 10 años, ahorita él tiene 22 años. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasó con tu hijo cuando él tenía 2 años? Cuando él tenía 2 años. Sí. ¿Qué situación de conflicto? Lo que pasa es que yo de repente pienso es que el papá mucho me celaba, hasta que se paraba una mosca en mi cabeza, me celaba. Entonces, cuando me celaba, no le importaba que estén mis hijos y me empezaba pues a reclamar cualquier cosa, ¿no? Entonces yo siempre le decía, por favor, no hagas eso delante de mis hijos. ¿Por qué no lo haces afuera? Vamos afuera y conversemos. ¿Por qué te gusta hacer delante de mis hijos? Pero no, él lo hacía delante de mis hijos. Entonces yo pienso que de repente puedo ser uno de los... Él desde pequeño ha visto conflictos entre tú y tu pareja, ¿no? Donde sí, él, de alguna manera, el hecho de tener contigo celos es un conflicto, pues, de identidad, es un conflicto de desvalorización. No confiaba en ti, ¿no? Entonces, de inseguridad. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó cuando él tenía 2 años? ¿Qué situación crítica, complicada pasó cuando él tenía 2 años? ¿O encuentras alguna situación crítica, complicada, choqueante, con todos los temas que hemos tratado ahora, que él haya podido observar, que él haya podido ver? No, lo único nomás que nos veía así discutir, o de repente cuando
una vez, siempre lo hacía en la casa, pero una vez cuando estábamos en la calle también hizo lo mismo, y no le importó que esté la gente ahí, y bueno, pues bueno, fue mi culpa también de repente en un momento no poner el pare desde el principio, ¿no? Entonces dejé pasar mucho tiempo, ahorita pues ya yo no estoy con el día más ¿Cómo fue tu tiempo de embarazo? Igual fue, toda la vida me he celado, toda la vida me ha celado, toda la vida me ha celado. Jamás le he dado motivo, nunca le he dado motivo, pero como él era militar y era del servicio inteligente, y esos casos pensaba que yo también me lo iba a hacer. Cuando me di cuenta ya me estaba siguiendo, o ya estaba por la esquina mirándome a ver a ver, entonces era demasiado celoso, entonces... Esto más parece ser, Giovanna, como les decía en la primera clase, a veces nosotros heredamos, ¿no? Desde el vientre materno, pues antes, los conflictos emocionales de nuestra mamá, de nuestro papá o de nuestros ancestros. Entonces, esto más parece ser un conflicto heredado, ¿no? Un conflicto de desvalorización profunda, ¿no? Y eso ya tiene que ver contigo, ¿no? Porque tú lo has tenido en el vientre mientras pasabas este tipo de conflicto, y tú, como le acabas de decir, ya tiene larga data, ¿no? Este es un conflicto de efecto jarra, ¿se están dando cuenta? Tan, hasta que su hijo a los 12 años ya no pudo más y ¡pum!, desarrolló la enfermedad, ¿no? Entonces, él lo ha sentido no solamente desde que era niño, sino desde el vientre. Y todo lo que tú sentías emocionalmente se lo has ido pasando a través de esa conexión que tenemos madre-hijo, ¿no? Entonces, él ya ha venido conflictuado. Por eso te decía que yo observaba que había una desvalorización profunda, ¿no? Que se ha acumulado en el tiempo. Esto tiene que ver más contigo que contigo, o más con su padre que contigo, ¿no? Porque ahí también hay un tema de abandono. El padre, como tú dices, se hizo humo, ¿no? Entonces, todos esos temas le han ido conflictuando a él. Y bueno, él ya es un adulto, él ya puede entrar a terapia, él ya puede entrar a hacerse un estudio, un trabajo. Sí, él ya había, el año pasado, él aceptó que necesitaba, a veces él mismo me pide que lo ayude. Él mismo me lo pide, o sea, él se da cuenta a veces cómo me contesta. Antes era más violento, ¿no? Me echaba la culpa a mí porque yo le di la vida. ¿Para qué le doy la vida? Para que esté así postrado. Entonces, él me dijo, y después que a mí me ofendía, él se reaccionaba y me pedía perdón. Y me dice, ayúdame, llévame con un especialista que me ayude, porque dice que es una cosa que lo domina a él. Se mete a mi cerebro y me domina, y yo no quiero decirte esas cosas. Entonces, él ha estado con psicólogos, pero me dice, pero no me hacen nada los psicólogos, mamá, no me hacen nada, pero él sí ha estado dispuesto a que lo ayude. Aquí también hay un tema, ¿no? Giovanna, también para su inconsciente, en cierta forma eres su depredadora. Por eso no encuentras la solución. No. Porque como él, para su inconsciente, y como te lo dice, ¿para qué me has traído a la vida? ¿Para qué me has... O sea, a ti no te ve como a una madre protectora, sino como una madre que le vino a hacer daño, o que le enfermó, qué sé yo. Entonces, estos temas hay que tratarlos, ¿no? Sí, pero esas ofensas que era contra mí, porque siempre era ofensas, eso ha sido hasta hace como 2 años nada más, un poquito antes de la pandemia. Sí, pero igual. Porque yo me puse mal, y... Discúlpame.
está en su inconsciente. Yo entiendo que tú como mamá quieras justificar la situación de tu hijo, ¿no? Pero como te digo, aquí hay un conflicto de desvalorización profunda que de repente tiene que ver contigo y con su padre, pero quien lo tiene que solucionar ya no eres tú, sino es él. Él es el que tiene que buscar la solución a este tema. Además, también, Deja de luchar, no porque en tus palabras dicen yo estoy luchando, estoy logrando, esto, entonces es como que si tú estuvieras yendo contra la corriente, incluso contra tu propio hijo, ¿no? Contra sus propias decisiones, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente, él no te está viendo como parte de la solución, sino como parte del problema. Entonces, la búsqueda tiene que ser de parte de él, pero tú, sí, claro, le estás mostrando el camino, pero déjalo que él decida. ¿Hasta qué punto Giovanna Apaza es también impositiva? ¿Hasta qué punto Giovanna también es sobreprotectora, que ya la asfixia a tu hijo, que ya no, ¿verdad? Entonces, el hacerlo sentir a tu hijo también minusválido, ¿no? Que no puede valerse por sí mismo, a él también le está impactando como un tema de desvalorización. O sea, sigue impactándose. Que no puede, que no hace, que no se mueve, que no, la mamá le tiene que hacer todo, entonces él sigue impactándose gota a gota, efecto Farm. la victimización también, ¿no? De parte del niño, ¿no? Bueno, en este caso joven, ya joven, adulto, ¿no? ya es adulto. Pero, bueno, si tú estás en este camino, muéstrale que hay una posible solución a este tema, porque esto ya viene programado desde el vientre, ¿eh? Entonces, a él hay que desprogramar, a él hay que hacerle su terapia, ¿no? Y tú no lo vas a hacer. Tú, olvídate, los terapeutas no podemos desprogramar a familiares directos. Por el mismo hecho de que tenemos situaciones conflictuales y emocionales y convivenciales dentro de la casa, ¿no? No podemos ser juez y parte a la vez. Eso por ética, ¿no? Entonces, si tú estás estudiando esto, es seguramente también para liberarte de tus problemas y situaciones o shocks emocionales no resueltos, ¿no? Porque también hay que ver qué pasó con tu mamá, qué pasó con tu papá, porque aquí nada es casual, ¿no? Con mi papá. Claro, hay que ver todo eso contigo. Y con él también tenemos que ver lado papá, lado mamá, ¿no? Para que él pueda encontrar esa paz, esa tranquilidad y liberar esa información que le está dando, ¿no? Y hay conductas del medio también, del entorno, que siguen reforzando esa negatividad, ¿no? Entonces ahí Claro. habría que hacer un análisis de la conducta de alrededor que refuerza la conducta negativa del joven. Claro, obviamente Giovanna, por querer buscar tener a su hijo mejor y bien, ella es la que lucha, ella es la que busca la solución. Le quita fuerzas, ¿no? Le Exacto. quita su inmunología de querer luchar él mismo por su bienestar. Claro, entonces ya que él es adulto, hay que dejarle también la libertad de decidir si desea continuar en la situación en que se encuentra, o si desea buscar un cambio para su vida. Eso lo tiene que elegir él, ¿no? Tú como mamá obviamente deseas que él esté bien, que esté perfecto, que vuelva a la normalidad, que encuentre la sanación y todo lo demás. Ese es tu deseo.
pero le has preguntado a él qué es lo que desea. Ahí hay que hacer un trabajo por ambos lados, padre, madre, hijo, ¿no? Y contigo, ancestros también, ¿no? Para ver de dónde viene ese conflicto de desvalorización tan profundo. Esto ya viene de atrás, esto no es de ahora. ¿Sí, Giovanna? Ok, Muy bien, Verónica. está bien, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bien, chicos. Terminó la hora. Para mí ha sido un gusto aportarles con esta información y bueno, ya nos estaremos viendo en las próximas clases y ya no tenemos más preguntas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.